Un cordial saludo a los seguidores del Pensamiento al Aire en Colombia y el mundo. Como siempre, habitual de nuestro canal, estamos presentando personajes de importancia en la vida nacional colombiana. No solamente en aspectos de política como hacemos hoy, sino también en todas las posibilidades que tiene la gente buena de mostrar las cosas buenas que hacen por el país. En esta ocasión está el doctor Carlos Alberto Cuartas Quiseno, administrador de empresas de AFID. Después hizo su especialización en Barcelona y ha sido empresario, ha trabajado en el sector público, en el sector privado y es hoy la fórmula a la vicepresidencia del doctor Enrique Gómez Martínez, Movimiento de Salvación Nacional. Bienvenido, doctor Cuartas. Gracias, Antonio, y a todas las personas del Pensamiento al Aire. Muchas gracias por invitarme. Hombre, estamos en un momento difícil para la supervivencia de la democracia. ¿Cuál fue la razón de usted participar en el Movimiento de Salvación Nacional y como fórmula el doctor Enrique a la vicepresidencia? Mira, yo he sufrido de algo, una especie de enfermedad que es para mí terminal, y es un amor profundo por este país y un dolor de patria. No sé, yo nací con eso. Yo soy de los que iba al estadio. Yo que a mí eso me paraba los pelos de punta, me pone al borde de las lágrimas cuando yo veo una participación colombiana en el exterior. Y digamos que ese es por lo menos el talante que yo he tenido toda la vida, y yo quería siempre hacer algo por el país. Resulta que en estas épocas tan complejas, yo venía hacía rato buscando hacer con movimientos, hacía tertulias. Desde mi época de universidad lo hacía, siendo estudiante de AFID, movilizando personas, siempre buscando que votaran. Me lancé a hacer edil, y dejé de hacerlo por dedicarme a hacer patria de otra manera, generando empleo, creando empresas, y digamos que siempre yo pues como muy inquieto con todos estos temas, pero nunca he dejado de lado el estudio de los temas políticos. Me gusta mucho saber quién es quién, qué hacen, qué no hacen, y pues como he tenido la oportunidad de vivir en el exterior y por viajes de empresa, darme cuenta que en el mundo, el resto de países, en su mayoría, pues tienen seguridad, como que el país opera de una mejor manera, y aquí en Colombia una cantidad de situaciones que para mí no son difíciles de arreglar, hombre, pero me han dolido mucho que aquí como que nada funciona. Y entonces yo estaba un domingo sentado leyendo el periódico y veo que se resurgía Salvación Nacional, unas ideas de Enrique Gómez Martínez muy afín a lo que yo también venía esperando del país, un país viable, un país donde podamos vivir como con, pues que en otra, con paz, y que las cosas funcionen. Y resulta que un amigo me llama en ese momento y yo le comenté esto mismo. Yo no sabía que eran amigos. Y él me cuelga y me dice, hombre, a los 20 minutos me marca y me dice, lo voy a llamar Enrique Gómez. Yo no lo podía creer y me llama y hablamos hora y media de lo que había que hacer por el país, de tantas cosas que se podían o se deben hacer. Y, hombre, ahí comenzamos una amistad que inició con un ser parte de la lista de eso, y después terminé siendo su fórmula a la vicepresidencia. Y como les digo, sin ánimo electorero, sin buscar temas burocráticos, sino simplemente pensando en el país, y nos dedicamos todo el día a eso, a proponer. A pesar de que estamos en algo que ha sido llamado la polarización, que para mí es un nombre mal puesto, porque yo pienso que el colombiano no pasa nada que polarice, en el sentido que pueden haber opiniones distintas, y por eso los polos existen, en donde podamos debatir de los temas. Yo pienso que lo que estamos cansados los colombianos es de que más bien debido a esa polarización, que insisto, en sí no es mala, pero que debido a eso nos insultemos, no propongamos, sino que nos dediquemos a ver cómo acabamos con el otro, esa violencia del lenguaje, todo eso. Yo creo que el colombiano está muy cansado de eso, y quisiéramos ver una política en la que simplemente sean las propuestas las que avancen y sean las que ganen, y nosotros nos estamos dedicando. Doctor Carlos, usted vuelve a intervenir en política después de que se había retirado, porque usted fue de los iniciadores de aquel famoso grupo de estudiantes de la Universidad de AFID
con Federico Gutiérrez, Alejandro Posada, Carlos Truco. Estaban ustedes muy jóvenes y usted era un líder estudiantil. Después desapareció del panorama. ¿Por qué? Porque yo tenía claro en mi vida, aparte de hacer algo por el país, era que esto es un servicio público. Y yo nunca pensé en la política, pues para ni mejorar mi condición social, ni para mis temas económicos, pensando siempre en que iba a tener familia, en que iba a dedicarme precisamente, pues tenía que conseguir el sustento de mi esposa o de mis hijos, y yo nunca vi la política como una fuente de ingreso. Y entonces yo me dediqué a trabajar, a buscar mi independencia económica, pensando en que de pronto sí, algún día podría prestarle un servicio al país. Y hoy las condiciones del país, la situación que se ha venido viviendo, el estar a puertas de perder inclusive la democracia y el resurgimiento de Salvación Nacional, más haber conocido a Enrique, como que todo se alineó para que yo esté hoy por hoy otra vez en estas lides que sí, yo pensé que nunca más iba a volver a hacerlo. Pues le hizo falta al país usted, porque un hombre con valores, con conocimiento y con mucho entusiasmo, haber participado más activamente en la vida pública de este país. Pero bueno, hoy lo tenemos y se quedará mucho rato, porque el movimiento de Salvación Nacional se mantiene en el tiempo. Vamos a un tema que me preocupa, que es importante resaltarle a nuestra audiencia, y es los principios fundamentales del doctor Álvaro Gómez Hurtado se traducen hoy también en vigentes en el movimiento de Salvación Nacional con 5 temas fundamentales, ¿no? Sí, señor. Resulta que tristemente, porque no deberíamos enorgullecernos, hasta con Enrique Gómez lo hemos hablado, pues qué triste que un pensador tan grande como Álvaro Gómez, que tristemente pues era asesinado, los temas que él hablaba hace 30 años todavía en Colombia se requieren, en donde se habla precisamente de la justicia. Cada vez antes se necesita más urgente la reforma a la justicia, se habla de la dignidad, que tenga otra vez que vuelva la dignidad a la política, a la moral. El tema de la ecología, o se llama el medio ambiente, en donde hay que acatarlo permanentemente, pero como parte del desarrollo, no para frenar el desarrollo como está sucediendo hoy en día. En la parte empresarial, en la prosperidad, porque es que definitivamente, en vez de estar a toda hora pensando, por ejemplo, en subsidios, en asistencialismos, lo que hay que pensar es, sí, cómo desde el Estado se apoya a los jóvenes, cómo desde el Estado se apoya el emprendimiento, y solamente en ciertos casos particulares a apoyar a una persona por su situación que se esté viviendo puntual, o si un hermano colombiano está sufriendo alguna situación particular en donde esté necesitando la ayuda del Estado, ahí debe intervenir el Estado, pero no como está sucediendo hoy en Colombia, y es que por simplemente ser joven, por simplemente ser viejo, como tenemos hoy en día, en donde están jóvenes en acción, familias en acción, adulto mayor, el otro es tiene como una especie de renta básica. Todos estos subsidios que alimentan es la pereza y la pobreza, nosotros estamos en desacuerdo con él. Entonces queremos eso me parece, porque estamos teniendo un país poco motivado al trabajo, un país que vive del subsidio, y obviamente ese subsidio compensa la levantada temprano, el cumplir con jornadas. Yo creo que hay que cambiar ese modelo, doctor Cuartas, ¿no le parece? Totalmente. El colombiano históricamente ha sido trabajador, el colombiano ha sido madrugador, sobre todo el antioqueño, pero en general, en Boyacá, en la parte de Cundinamarca también. En fin, el colombiano en general es una persona trabajadora, que no le ha gustado que le regalen nada. Es más, y hemos venido saliendo adelante. Lo que sucede es que llegan estas tendencias políticas que quieren cambiarlo todo con una agenda internacional, en donde nos quieren hacer ver que aquí estamos es cada día de mal en peor. No, lo que está de mal en peor es la ausencia de liderazgo. Eso sí, estamos graves en Colombia. Necesitamos mucho más líderes, necesitamos más empresarios, dejando esa apatía con la cosa política. La política es tan importante y tan delicada que no se puede dejar en manos de los políticos. Necesitamos aprender a convivir los colombianos con las diferentes ideas en armonía, aprender a vivir por las ideas y no a morir por ellas. Muy bien, yo le voy a hacer unas preguntas puntuales. Tema de la alcaldía de Medellín, ¿cómo le ha parecido la suspensión del alcalde, señor Daniel Quintero? La suspensión para mí
mientras se haga en derecho como para mí se está haciendo, debe surtir todos los trámites, porque la Procuraduría, a partir de las reformas que hubo, sí puede hacer la suspensión. Yo creo que es un acto claro de participación en política, por lo tanto, para mí, en mi concepto, la suspensión es una medida cautelar además, porque pues si no, como sucede en Colombia, las investigaciones llegan después de a los 20 años de que se consuman los delitos o las situaciones que originaron la sanción. Particularmente considero que debimos haber votado la revocatoria, pero él mismo impidió que se cumplieran las posibilidades y afortunadamente fue suspendido. Pero el acto real constitucional hubiera sido ir a las urnas para revocarlo. Claro, es que, a ver, eso es otra cosa que ha hecho carrera en Colombia, y es que estamos usando la justicia, que por eso proponemos las reformas a la justicia. La justicia está utilizando como un mecanismo político, en donde precisamente buscamos mediante artilugios ver cómo se incumple las normas en Colombia. Yo pienso que en un país normal, yo hubiera sido el alcalde, yo digo, hombre, está ahí un proceso de revocatoria, sin cierto malestar con lo que yo estoy haciendo, vamos a las urnas, sin Es correcto. tantas cosas truculentas. Hubiera tomado una decisión tranquila, sí, me quieren revocar, yo creo que no, venga, vámonos a las urnas y listo, se cumple la Constitución, no se dilata una decisión que había que tomar. Bueno. Así es, eso tiene que acabarse en Colombia, esa ley como de la trampita, esa forma de buscar el articulito que no permite que se den las cosas, que como bien saben, nosotros somos también víctimas de eso, desde que nacimos como partido. Doctor, ¿cómo vio usted el resultado de la votación para Congreso de la República? Estamos solicitando personalmente, obviamente, como parte de un partido, pero he sido de los abanderados de que las elecciones del 13 de marzo al Congreso de la República deben ser repetidas, porque no solo fue un error como fue en un principio, como nos lo vendieron, sino que han venido apareciendo una cantidad de pruebas que están demostrando que definitivamente sí hubo un fraude. Yo me cuidé mucho de decir esa palabra, puesto que podían ser errores que ya de por sí lo hacían ilegítimo. Y desde eso vengo solicitando que las elecciones del 13 de marzo se deben repetir, pero ahora más aún, cuando vemos que efectivamente pudieron haberse dado un fraude, y cómo vamos a estar 4 años los colombianos con un Congreso ilegítimo. Y adicionalmente he pedido que entonces un registrador que meramente se equivoca o nos tiene en esta situación los colombianos, sin contar pues que puede haber incurrido en otras situaciones administrativas, pues ¿dónde está la dignidad del funcionario? Que diga, hombre, la embarré, me retiro, pero aquí todos los funcionarios atornillados en sus cargos y el país esperando que suceda algo. Y por último, si no tenemos de aquí al 29 de marzo tranquilidad en que el proceso electoral colombiano, los colombianos sentimos que es fiel a lo que va a suceder en las urnas, tiene que aplazarse. Yo no sé por qué siempre acuden a la institucionalidad, dizque para no tomar medidas radicales como esa. ¿Cuál institucionalidad si no vamos a estar resultados? ¿Les parece poquito tener eventualmente un presidente ilegítimo? Está diciendo una verdad, es si no hay condiciones para una elección, las elecciones se deberían suspender. Pero falta un término que hablamos de 3 cosas que le falta muchas veces a los colombianos: conciencia, corazón y cojones. Sí, definitivamente esa ley del tapen, esa ley del hagámonos pasito, esa ley en Colombia de la famosa institucionalidad para que los culpables de tantas cosas que se han hecho en este país no paguen, me parece aterrador. El colombiano quiere que se haga justicia, que si un gobernante, por más alto nivel que tenga, debe acudir a la justicia y pagar por lo que hizo, que se dé. Los funcionarios públicos sabemos que se la pasan en sus casas pagando las penas y no aparece ni la plata ni la pena. Entonces, en un país así se va degradando como sociedad. Tenemos que rescatar eso para que haya, como lo mencioné ahorita, uno de los 5 acuerdos sobre lo fundamental, dignidad en la política, dignidad en la cosa pública. Eso hay que rescatar. Doctor Carlos Cuartas, mire, estos movimientos políticos que se presentan por firmas también deben desaparecer, ¿o no cree usted? Esos movimientos que llegan a ser candidatos por firmas, caso por ejemplo Daniel Quintero,
caso en su momento de Federico Gutiérrez y en muchos otros lugares del país, los movimientos en vez de estar en los partidos agrupados, montan firmas. Esa es la democracia real. No, señor. Nosotros tenemos que aprender los colombianos a que no podemos tener como tenemos hoy 24 movimientos y partidos políticos, porque eso significaría que existen 24 formas diferentes de ver el país. Y eso en ninguna democracia es seria. Si uno revisa los países, sobre todo los que, hay que mirar los que ahí sí los que están desarrollados, tienen máximo 4 partidos políticos, 5 en el peor de los casos, pero una potencia como Estados Unidos tiene 2. Colombia no puede tener 24. Más, y si a eso le sumamos las consultas, las firmas, me perdonan la palabra, eso es una recocha. Esa democracia así no sirve. Y le hago un llamado a todos los colombianos en ese aspecto. Siempre se le pide al político que tiene que cambiar, como lo mencionábamos al inicio. Soy un ciudadano y un empresario que le dio por volver a estas líderes y tenemos que cambiar nosotros. Tenemos que tener el mea culpa como ciudadanos, los colombianos, para decir qué hemos hecho nosotros para que esta situación que estamos viviendo se dé. Entonces, hay que hacer reformas políticas para que no existan toda esa cantidad de partidos. Hay que hacer reformas a la justicia. Tenemos que hacer una cantidad de reformas en el país de fondo para que no perdamos el país como sentimos que lo estamos perdiendo hoy. Yo pienso, no sé si usted estará de acuerdo, que esas grandes reformas a la justicia, al sistema electoral, debe hacerse vía referéndum y no al Congreso, porque si llega al Congreso nunca se aprueba una reforma, ni a la justicia, ni a nada en el Congreso de la República. Es que tristemente lo han demostrado, son incapaces de autorreformarme. Normalmente los grupos de poder y los intereses evitan poderse reformar. Definitivamente tenemos que acudir a los mecanismos que son totalmente legales y democráticos para poder lograr estas reformas como país, pero tenemos que ser todos los colombianos poniéndonos de acuerdo, yendo a las urnas para sacar estas reformas que urgen en el país. Tenemos que hacer reforma pensional, reforma a una cantidad de problemas que tenemos. Ninguno es difícil o imposible. Yo veo todo de alguna forma fácil, pero es que se requiere la voluntad de todos los colombianos, que sí sea cierto que queremos cambiar. Yo siento a ratos que el colombiano quiere que se acabe la corrupción, pero la del otro, no la propia. No queremos cambiar muchas veces como sociedad. Yo creo que ahí es donde yo digo que tiene que haber un mea culpa y los ciudadanos decir, vamos a reformarnos, porque es que los políticos son solamente el instrumento. Los políticos son el reflejo de una sociedad. ¿Quién los elige si no somos nosotros mismos? Entonces el colombiano tiene que empezar a decidir si queremos un país próspero, en paz, que saquemos adelante, que vivamos como una nación donde podamos vivir con tranquilidad. No podemos seguir viviendo donde las cosas no funcionan, donde hay inseguridad, donde tenemos amenazas externas y nos van a coger eventualmente desprevenidos, como ha sucedido en la historia de Colombia. Para mí la patria boba nació el día que nos constituimos como república, donde no fuimos capaces de ponernos de acuerdo en lo que queríamos como república, y hoy lo seguimos viviendo. Hay que reescribir los libros porque sabemos cuándo comenzó, pero no cuándo terminó. Usted me hace pensar en unas cosas, doctor Carlos Cuartas, y es que, mire, cuando hay candidatos que proponen, por ejemplo, expropiación, quitar las pensiones, pues usar el dinero de los fondos pensionales, no seguir trabajando el petróleo, no seguir pues produciendo petróleo, cuando lo que quieren es acabar con las empresas. ¿A usted le parece que eso es digno de un candidato a la presidencia? Es increíble la degradación a la que hemos llegado haciéndole caso al populismo, porque finalmente ese candidato que propone eso, pues en democracia, llamémoslo, está en todo su derecho en decir lo que quiera. A mí me impresiona más la gente que le cree. Eso sí me tiene a mí impresionado, porque él podrá decir lo que quiera, pero que hoy, en los niveles que estamos viendo, existen unas encuestas que hablan de que el 40% de los colombianos creen esas mentiras, creen en que podemos vivir hoy por hoy sin la parte extractiva de Colombia, donde los ingresos, el 56% de nuestros ingresos vienen de la industria petrolera. Necesitamos la industria de la extracción minera. La minería legal se tiene que hacer en Colombia, porque es que la ilegal se está haciendo en este instante, contaminando es así, acabando con los acuíferos y fuentes de agua, y además quitándonos el presente a los colombianos. ¿Qué futuro vamos a tener si el presente nos lo están robando los grupos ilegales, acabando con todo, haciendo minería ilegal?
Y nunca un colombiano, por ejemplo, ¿por qué no pensamos en grande? Yo no he visto la primera persona que diga, vamos a construir la carretera para unirnos con los territorios nacionales, donde además tenemos que llegar, porque si lo seguimos dejando afuera, eso sí que es verdad que estamos deforestando, allá sí es verdad que hay ganadería ilegal, minería ilegal, estamos perdiendo medio país allá donde se cultiva coca, generando una cantidad de problemas para todos los colombianos. Eso es verdad, eso es muy grave. Y además la gente come cuento, es que eso aterra, en eso coincido con usted. ¿Cómo es posible que la gente que tiene un grado de escolaridad suficiente para discernir, para analizar, crea que la salvación está en ese señor? Pero también uno nota cosas tremendamente difíciles de aceptar, como los famosos miembros de congresistas de él. Todos casi que tienen prontuario. Yo no sé si usted puede hablar de eso o lo digo yo. Todos tienen un prontuario, no cumplen con la tarea digna de representar a Colombia. Como en todo, yo confío mucho en el colombiano. El colombiano es bueno, pero como les mencionaba, la política es tan delicada y tan importante que no puede ser dejada en manos de los políticos, por lo menos no los tradicionales, porque nos han defraudado, no están a la altura de los desafíos que el país tiene hoy en día. Y yo pienso que no, el colombiano, insisto, es el que tiene que hacer el mea culpa, porque yo hasta donde sé, todos fueron elegidos democráticamente y siguen siendo elegidos. Y yo no sé cómo cada elección aparecen los mismos haciendo lo mismo y quedan en el Congreso. ¿Dónde está el colombiano que quiere realmente cambiar? ¿O de dónde salen esos votos para que estas personas, que para mí son unos indeseables, sigan en las diferentes posiciones de poder de elección popular? Muy bien, yo sé que el tiempo es corto, que usted tiene otros compromisos, pero no puede dejar de pensar en una cosa. El Movimiento de Salvación Nacional tiene que perpetuarse en el tiempo. ¿Está de acuerdo? El Movimiento de Salvación Nacional es un partido con vocación de poder. Muy bien. 2, invite a la ciudadanía y a toda la gente que está en el exterior que pueden votar para que lo acompañen en las urnas como fórmula del doctor Enrique Gómez Martínez. Vean, yo tengo una cosa muy clara. Si el colombiano hubiera tenido la oportunidad de conocer nuestras propuestas, de verlas, de oírlas, de ver esa seriedad, de ver a una persona como Enrique Gómez con ese conocimiento de país, una persona que es la única, que uno puede decir que es una familia que lleva pensando, desayunando, almorzando y cenando democracia en sus casas, pensando este país. Si analizaran la profundidad de nuestras propuestas y ver las hojas de vida nuestras y las ganas que tenemos por este país, nosotros ganaríamos en primera vuelta. Bueno, antes de irse, quiero hacer la última anotación, y es que me pareció sorprendente cuando usted me contó, por fuera de cámaras, que hoy el Movimiento de Salvación Nacional no tuvo anticipo para la campaña por parte del gobierno nacional. Es que es, como les digo, es que es como un Estado que no quiere funcionar. O sea, todo es difícil y todos lo sabemos. Cuando uno va a abrir una cuenta, cuando uno hace un emprendimiento, cuando todo lo que uno quiere hacer en Colombia está hecho como para que las personas, siempre acudiendo como a la mala fe, a no creer en el colombiano, siempre es como en la desconfianza. Tenemos que retomar un país en el que funcionen las cosas y se acuda primero a la confianza. Pero imagínense entonces la triquiñuela. Nos da la personería jurídica el 1 de diciembre. Deberíamos tener acceso a los fondos, a los anticipos que dan, pues para hacer democracia precisamente y no tener que acudir a financiaciones afuera diferentes a las estatales. ¿Y cómo le parece que la normatividad dice que para darnos el anticipo teníamos que demostrar que habíamos obtenido el 4% de los votos en las elecciones del 2018? Es decir, o sea, qué falta de seriedad. El que hizo esa norma ya sabía que no íbamos a tener, porque pues nos la están dando es porque es un partido que desaparece con el magnicidio de su líder, que es Álvaro Gómez Hurtado. Entonces, hacen las normas los políticos, pero evitando que nosotros podamos competirles en franca línea. Son de las cosas que pasan. Eso es las leguleyadas que nos pasan en Colombia. Definitivamente, volvemos a lo mismo, se cambian fácil, pero
¿cómo las cambiamos? Llegando otra gente distinta a manejar este país, que ahí es donde yo también le digo algo a la gente, como ahorita están proponiendo tanto el cambio y tenemos esa tendencia más de izquierda que propone que el cambio, que de cambio no tiene nada. Yo más bien propongo es, Colombia lo que tiene es que reformarse, Colombia lo que tiene es que mejorar, tienes que seguir hacia adelante. Tenemos que hacer todas estas reformas, pero en democracia. Yo invito a todos los jóvenes que nos puedan estar viendo a que no caigan en esa trampa, porque pues yo sé que cierta rebeldía, ese cansancio que tenemos los colombianos con todo esto que estamos hablando, es normal, pero lo que no puede ser es que por ese cansancio votemos por la borda un país que viene creciendo, que si nos portamos bien, va a ser el de mayor crecimiento, como lo está haciendo hoy en día, de toda la región. Colombia está para grandes cosas, nos merecemos los colombianos vivir en un país en paz, en un país próspero, donde todos quepamos las diferentes ideas, donde seamos capaces de proyectarnos y decidir qué queremos del país para ser una verdadera potencia. Yo no veo por qué no podemos ser un país de primer mundo, un país donde todos tengamos oportunidades, donde haya dinero, donde podamos desarrollarnos, donde no tengamos miedo de salir a la calle. Pero eso de quién depende, de los colombianos, no de nadie más. Unámonos a sacar este país adelante. Muy buena invitación y reflexión, doctor Carlos Cuartas. El Pensamiento al Aire le agradece la presencia en este programa y cuenten que esta es una vitrina para el Movimiento de Salvación Nacional. Muchas gracias a todos. Gracias por invitarme. Espero seguir viniendo las veces que se pueda, llevar este mensaje, que podamos interactuar con todas las personas que nos están viendo. Muchas gracias. Muchas gracias.